Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva lección del griego koiné. Hoy vamos a ver en esta lección el verbo imperfecto. Como hemos dicho, cuando topamos con verbos en el texto griego, lo primero que debemos pensar es en su aspecto. Y el aspecto de un verbo es la perspectiva desde la cual el autor comenta una acción. Si la ve como una acción continua, una acción indefinida o una acción perfectiva. Entonces, lo que más destaca de los verbos griegos es el aspecto, pero también el tiempo cronológico está ahí, está en un segundo plano, pero ciertamente lo tenemos que tener muy en cuenta. Y hoy veremos unas formas verbales que se usan en el griego koiné para indicar un tiempo cronológico del pasado. Si hemos visto verbos que indican un tiempo cronológico en el presente, hoy veremos una forma verbal que indica una acción verbal del pasado. Concretamente, vamos a ver las formas del imperfecto. Y hay otras formas que veremos más adelante, como el aoristo. Pero hoy estamos con el imperfecto. Y el imperfecto siempre señala acción continua o habitual, ¿vale? Un aspecto continua o habitual, normalmente en el pasado. Entonces, el imperfecto del griego koiné corresponde al imperfecto en español. En español, pues, verbos en imperfecto como estudiaba, jugaba, comía, nos hablan de acciones en el pasado, acciones continuas. Yo ayer estudiaba toda la tarde, mi hijo jugaba en el patio y chutó el balón, por ejemplo. Estos son verbos que hablan de una acción en el pasado con un aspecto de continuidad, de habitualidad. El imperfecto del griego koiné es muy parecido. Este es el sentido del imperfecto. El imperfecto se usa muy a menudo en textos narrativos para hablar del contexto de una acción que quizás es más bien principal. Y aquí tenemos un ejemplo de Gálatas 1:13. Vamos a verlo en castellano. En Gálatas 1, Pablo relata cómo era su vida en el judaísmo antes de encontrarse con Jesús en el camino hacia Damasco. Y dice que perseguía la iglesia y la asolaba. Aquí vemos estos verbos, dos verbos que hablan de la conducta del apóstol Pablo, una conducta continua o habitual. Habitualmente perseguía la iglesia y la asolaba. Y estos verbos ponen el contexto que habla de cómo era la vida de Pablo antes de que Dios revelara a su Hijo en él. Y Pablo usa el tiempo imperfecto para hablar de cómo era su vida. Y bueno, vamos a volver al ejemplo de Gálatas 1:13 y verlo en griego al final de esta lección. Ahora pasamos a hablar de la morfología, las formas de los verbos imperfectos. Cuando un verbo se conjuga en el imperfecto, pues se le añade lo que se llama un aumento. Aquí tenemos un aumento. Y este aumento es una letra, que normalmente es la epsilon. Y esta epsilon se añade al principio del tema verbal y sirve para indicar que la acción cronológicamente tiene lugar en el pasado. El aumento
echa la acción al pasado, cronológicamente hablando. Que este aumento se puede llamar característica temporal porque indica que estamos ante un verbo en el tiempo pasado. Un poco como el imperfecto en castellano, que no tiene aumento, pero sí tiene una serie de terminaciones. Íbamos. Estas terminaciones indican que es un tiempo pasado. Vale, entonces este es el aumento, la característica temporal. Entonces, esta característica temporal se une al tema temporal, ¿vale? Ese tema temporal son las letras que no cambian a lo largo de la conjugación, como vimos. Luo, lueis, lue. En el presente, estas letras lu no cambian a lo largo de la conjugación. Son el tema. Pues estamos en el imperfecto el mismo tema que usamos para el presente. Serán las letras lambda y upsilon, lu. Después se añade una vocal temática que sirve para unir el tema temporal y las desinencias. Vocal temática en este caso, en el imperfecto, es la misma que en el presente, la epsilon y la omicron. Y las desinencias son las terminaciones. Cuando llegamos a el imperfecto, pues nos topamos con unas desinencias un poco diferentes a las que hemos aprendido. Se llaman las desinencias secundarias, ¿vale? Y estas desinencias secundarias son las que se suelen usar con los tiempos que tienen referencia cronológica al pasado. Bueno, entonces, vamos a ver estas desinencias viendo el paradigma del imperfecto. Aquí tenemos el imperfecto activo indicativo. Aquí están las formas: eluon, elues, elue, eluomen, eluete, eluon. Bueno, detalles a comentar aquí. Vemos que en cada una de estas formas se añade un aumento. Aquí está la epsilon. Justo al principio de la palabra, esta epsilon nos indica que estamos ante un verbo con el tiempo pasado. La epsilon, tenemos que verlo aquí. Fijaos que tiene siempre un espíritu, ¿vale? Un espíritu suave, porque, claro, cada palabra que empieza con una vocal, esa vocal tiene que llevar un espíritu. Y en muchos casos, no solamente tiene el espíritu, sino que también tiene el acento, como vemos aquí, ¿vale? Entonces, este aumento, a ver, aquí no lleva acento, como podemos ver, aquí no, y el acento se halla en la segunda sílaba, aquí. Aquí tiene el acento de nuevo. Vale, se usa aumento más tema temporal, lu, ¿vale? Este tema temporal, pues estas letras no cambian, lu, a lo largo de toda la conjugación. Después tenemos la vocal temática, omicron, epsilon, epsilon, omicron, epsilon, omicron, igual que en el presente, luo, lueis, lue, omen, luete, luci. Aquí omicron, epsilon, epsilon, igual, lo mismo, ¿vale? Omicron, epsilon, omicron, omicron, epsilon, omicron. Las vocales temáticas son iguales entre el imperfecto y el perfecto. Ahora bien, las desinencias, estas son las desinencias secundarias que tenemos aquí al final, y estas son algo distintas. Aquí tenemos las desinencias son nu, sigma final, nada, ¿vale? Esta nu aquí es la nu movible. Acordaos que la nu movible aparece al final de palabras que terminan, a veces,
palabras que terminan en vocal cuando la siguiente palabra empieza con una vocal, y esa nu facilita la pronunciación. Entonces, la nu no es parte de la desinencia. Aquí no hay desinencia, no hay nada. Entonces, las desinencias continúan en el plural, men, te y nu, otra vez. Aquí tendríamos desinencias nada, sigma final, iota, men, te y en sí. Es una desinencia un poco diferente, pero fijaos que esas desinencias son iguales. Entonces hay similitudes entre las desinencias secundarias y las primarias. Pasamos a ver las formas del imperfecto en las voces media y pasiva. ¿Vale? Vamos a abreviar el imperfecto medio pasivo indicativo, IMPI. ¿Vale? Acordaos que medio pasivo no es una voz, son dos voces, la voz media y la voz pasiva. Pero hay muchas formas verbales que las voces media y pasiva comparten la misma forma, que es el caso aquí del imperfecto. Entonces tenemos que ver, cuando analizamos el verbo, si se trata de la voz media o la voz pasiva, pero la forma es la misma. Y vemos que en el imperfecto medio pasivo indicativo que se añade un aumento, lo mismo que en el presente. Aquí está la épsilon, al principio con también el espíritu suave. Tema temporal, luo, de nuevo, exactamente lo mismo, estas dos letras. Las vocales temáticas, omicron y épsilon, lo mismo. Y ahora las desinencias secundarias. Main, so, to, meza, ste, nto. Estas desinencias, las secundarias, se parecen también a las primarias. En el presente, medio pasivo indicativo, lu, omeza. Lu es fe. Estas desinencias son exactamente las mismas que tenemos aquí. ¿Vale? De hecho, aquí tendríamos luomai, la desinencia técnicamente de la segunda persona singular, sai, tercera persona, luetai. Aquí tenemos main, so, to. Elementos parecidos, la mu, sigma, tau. Esas desinencias secundarias no son tan diferentes si las comparamos con las primarias. Quizás un detalle aquí a comentar, esta forma de la segunda persona singular, el luo, no parece cuadrar muy bien con la desinencia so que tenemos aquí en la lista. Esto no es un error. Lo que ocurre es que cuando se añade la vocal temática, epsilon, la sigma y la omicron, a la sigma no le gusta estar entre dos vocales, así que desaparece. Entonces se añade la epsilon y la omicron y el resultado es un diptongo. O. ¿Vale? Entonces la forma que hay que memorizar es esta, el UO. De hecho, hay que memorizar este paradigma junto con el paradigma que vimos en la diapositiva anterior. Bien, tenemos que hablar un poco más sobre el aumento. Hemos dicho que hay que memorizar los paradigmas que hemos visto porque nos ayudan a ver los patrones comunes de los verbos que aparecen en el imperfecto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también que pueden haber variaciones en las conjugaciones de ciertos verbos en el imperfecto porque el aumento puede cambiar según cómo son las palabras a las cuales se prefija. Vamos a ver 4 formas diferentes en que puede aparecer el aumento. Vale, entonces, en el primer caso, los temas que empiezan con una consonante, como es el caso de luo, el aumento suele aparecer como un epsilon,
un epsilon sencillo. Entonces, la diferencia entre aquí luo, presente activo indicativo, y eluon, el imperfecto activo indicativo. Se añade una epsilon sencillamente. Este aumento, por cierto, muchas veces se llama un aumento silábico porque añade una sílaba a la palabra. Si comparamos, luo tiene 2 sílabas. Eluon tiene 3 sílabas. Este es el aumento, digamos, clásico. El epsilon y añade una sílaba a la palabra. Bien, veamos otro ejemplo que es un poco distinto. Celo, que significa desear. Celo, yo deseo. Eithelon, yo deseaba. Pasamos al imperfecto y se añade un aumento, pero el aumento en este caso no es epsilon, sino que es eita. Entonces hay algunos verbos, que no la mayoría, pero algunos que empiezan con consonante, como este verbo celo, que reciben un aumento en forma de, no en epsilon, sino eita. Esos son los temas que empiezan con una consonante. Ahora, ¿qué pasa cuando el tema verbal empieza con una vocal? Pues se producen variaciones. Vamos a ver unos ejemplos. Si el tema del verbo comienza con una vocal corta, el aumento se combina con esta y resulta en una vocal larga. Aquí tenemos el ejemplo de akuo, yo escucho. Ekuon, yo escuchaba. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos aquí una eita, pero esa eita es el resultado del aumento epsilon más la alfa, que es la primera letra del verbo. Estas dos se combinan y el resultado es la vocal larga eita. Ekuon. Esto es un caso que se da a menudo en los verbos imperfectos. ¿Qué ocurre cuando el verbo comienza con un diptongo? Pues normalmente lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Eucharisteo, yo doy gracias. Y cuando añadimos el aumento, epsilon más el diptongo eu, el resultado es el epsilon se convierte en una eita, que es una vocal larga, ¿vale? Y entonces cambia la pronunciación un poco, eucharistón. El diptongo recibe el aumento, digamos, y el cambio se nota en el cambio como pasa del epsilon a una eita. Pero no siempre es así. Hay varios verbos que comienzan con el diptongo eu precisamente, que no llevan aumento. Y se sabe que el verbo es un imperfecto solamente por las terminaciones, por las desinencias. Heurisco, yo encuentro. Heuriscón, yo encontraba. Que el aumento, la epsilon, no se ve. Y sabemos que este verbo entonces es un imperfecto solamente por la desinencia. Tenemos que hablar de otro tipo de palabra que son los verbos compuestos. Los verbos compuestos son el resultado de una preposición combinado con un verbo. Aquí tenemos un ejemplo, katabaino, que es el resultado de la preposición kata con la forma verbal baino. Bueno, ¿qué ocurre cuando se quiere pasar del presente al imperfecto? Pues se emplea también, como en los otros verbos, un aumento, y el aumento se mete entre la preposición y el verbo, digamos. Y es así porque el aumento pertenece al verbo, es el verbo que nos habla de una acción y su tiempo cronológico, no la preposición. Por lo tanto, se inserta aquí el aumento y en este caso se pierde la última letra de la preposición. Quizás pensaríamos que kata más el aumento más el verbo, que el alfa y la epsilon se juntaría para dar una eita, pero no es el caso.
lo que ocurre es que esta alfa se pierde y se conservan las primeras tres letras de la preposición, luego tenemos el aumento y luego el verbo. Katabainon. ¿Vale? Entonces vemos aquí el aumento y las desinencias secundarias. Bueno, vamos a ver que pues un ejemplo más, ¿vale? De un verbo compuesto, dierchomai, ¿vale? Y este verbo es el resultado de dia más erchomai, de ir o venir. Y vemos que ya en el presente, esta es la forma léxica, el presente activo indicativo de este verbo, se ha perdido la alfa, dierchomai. Vale, ¿qué ocurre cuando metemos un aumento? El aumento aquí, esta epsilon pertenece al verbo. Entonces aquí epsilon más epsilon dará eta. Por eso la forma final del imperfecto de este verbo es dierchomein. Y aquí tenemos una eta, no una epsilon. Y aquí tenemos que comentar otro detalle importante. Este verbo erchomai ya lo hemos visto en una lección previa. Significa ir o venir. Y es uno de estos verbos que comentamos que existen en el griego koiné que carecen de formas activas. ¿Vale? Aunque su sentido sigue siendo activo, la forma o las desinencias del verbo son más bien de las formas media pasivas. Erchomai. Dijimos que estos verbos muchas veces en libros de gramática griega se llaman deponentes. Es un término común que se aplican a estos verbos, pero dijimos que nosotros vamos a analizarlos todos como voz media. ¿Vale? Entonces, erchomai lo podemos analizar como presente medio indicativo. Detalle importante, cuando pasamos al imperfecto, ¿vale? Erchomai también carece de formas activas, sino que el imperfecto de erchomai vamos a también analizarlo como una voz media, imperfecto medio indicativo, erchomein, ¿vale? Y vemos aquí, pues, en esta palabra, que es una palabra compuesta, pero nos da la ocasión de comentar que erchomai en el imperfecto usará también las desinencias medio pasivas. Vamos a comentar un par de detalles más. Como hemos dicho ya, el imperfecto se usa para señalar una acción continua o habitual en el pasado. Y puede tener unos matices muy interesantes que iremos aprendiendo. Y uno de estos matices se ve en el texto de Gálatas 1:13, que es un texto que ya hemos visto leído en castellano. Vamos a verlo en griego. Pablo dice que en su judaísmo, antes de conocerle a Cristo, que perseguía la iglesia y la asolaba. Y estos dos verbos, perseguía y asolaba, son imperfectos en castellano, también en griego. Edikon, ten ecclesian, tu theu kai, emporthon, autein. Edikon viene del verbo dioko, que significa perseguir, perseguía. Ten ecclesian tu theu, la iglesia de Dios, y la asolaba. La, eso es el pronombre, que es el complemento directo de este verbo, que es portheo, ¿vale? Que significa asolar, destruir. Pero vemos, si lo leemos en la Biblia de las Américas, da una traducción un poco distinta. La Biblia de las Américas traduce diciendo: perseguía yo la iglesia de Dios, y trataba de destruirla. Trataba de destruirla. Estas palabras trataba de no están aquí en el texto. Trataba de.
¿Ocurre que la Biblia de las Américas añade palabras que no están en el texto? No, en realidad la Biblia de las Américas pretende reflejar una posible connotación del imperfecto. El imperfecto puede tener esta connotación de una acción continua en el pasado, de tratar de hacer algo. Pablo trataba de destruir la iglesia. ¿Podía haber destruido la iglesia Pablo? No, imposible. Pero intentaba hacerlo. Entonces, cuando Pablo explica su vida previa a conocerle a Jesús, hablaba de cómo perseguía la iglesia y intentaba destruirla. Esa idea de trataba de es una connotación especial que puede tener el imperfecto, pero sigue siendo una acción continua o habitual en el pasado. Y lo último que vamos a comentar es el paradigma del imperfecto de eimi. Este verbo tan común, ser y estar, pues tiene un paradigma, una conjugación que es importante. Estas formas aparecen bastante a menudo, ¿vale? Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Igual que en castellano, es un verbo muy común. Entonces, resulta que hay una canción que nos ayuda a memorizar este paradigma. Y va así. Amen, eis, ein, amen, eite, eisan, amen, eis, ein, amen, eite, eisan, perfect, active, indicative. I once was dead, but now I live. Amen, eis, ein, amen, eite, eisan, amen, eis, ein, amen, eite, eisan. Bueno, esta canción no es mía, sino que viene de una página web si queréis visitar. Es una página web en inglés, bueno, he escrito la D como si fuera una delta, Daily Dose of Greek, y en esta página web tienen algunas canciones y otras ayudas para memorizar paradigmas y vocabulario. En este caso, esta canción yo creo que nos sirve de ayuda. Y con esta canción os dejo hasta la siguiente lección.